Mira esto. No ha pasado tanto tiempo desde que comprar por internet se convirtió en la mejor opción. Y fue fácil crecer al ritmo de los clics. Poco a poco, hasta que despegó, los clics aumentaron, superaron las órdenes de las tiendas y la tarea de las ventas se tornó estupenda para crecer al ritmo de los clics. No más fronteras, manteniendo el control, dejando que fluya y seguir creciendo. Nosotros te ayudamos a crecer al ritmo de los clics. ¿Qué tal? Bienvenidos a este espacio en donde hablaremos del tema e-commerce más allá de las fronteras, qué tomar en cuenta para llevar tu negocio al mundo, que estará a cargo de varios personajes importantes en el área. A continuación, Santiago Martínez, quien es director de Sales Developer para Centro y Suramérica, con 20 años de experiencia en logística internacional, nos comentará más al respecto. Bienvenido. Gracias, Alejandra. Gracias a todas las personas que nos están acompañando hoy en esta sesión. Es un gusto para nosotros acompañarles en este conversatorio que vamos a estar haciendo con respecto al e-commerce, más allá de las fronteras, qué tomar en cuenta para llevar tu negocio al mundo. Este es un segmento que toma cada día más y más relevancia en nuestros mercados. Y para darles una idea que estamos viendo desde la perspectiva de DHL en nuestros países, estamos viendo más de 430 órdenes de exportación por día. Estamos viendo un crecimiento de más de 30% año contra año en nuestros países. Tenemos alrededor de 530 pymes y personas naturales exportando desde Centroamérica hacia distintos países en el mundo. Y obviamente esto es una realidad que llegó para quedarse. Esto es algo en lo cual cada día debemos trabajar más para seguirlo impulsando y promoviendo. El día de hoy me acompañan tres grandes personas, expertos en su materia, que procedo a presentar. En primer lugar tenemos a Fabián Villarruel, quien es nuestro director de Asuntos Regulatorios y Aduanas para Centro y Suramérica. Fabián, bienvenido. Fabián es abogado, tiene experiencia en el ámbito público, en el ámbito privado y en el ámbito académico, en materias de comercio internacional y de aduanas. Asimismo, nos acompaña hoy Efraín Castro, quien es nuestro gerente comercial de DHL Express en Guatemala. Efra tiene un máster en administración de empresas y tiene más de 10 años de experiencia en la industria logística internacional. Asimismo, hoy nos está acompañando Jimena Guzmán. Bienvenida, Jimena. Jimena es representante de Algodones Maya, quien es una empresa de textiles de algodón que tiene más de 27 años de experiencia en el mercado. En Algodones Maya utilizan técnicas ancestrales para promover la cultura, se apoyan en procesos sostenibles para cuidar el medio ambiente y pues obviamente tienen ya experiencia en materia de comercio electrónico internacional. Así que tenemos un grupo, un equipo que nos está acompañando el día de hoy. Me siento muy afortunado de estar acá con ustedes. Y bueno, vamos a aprovechar el tiempo y vamos a conversar de una vez con algunas preguntas que le vamos a estar haciendo a quienes nos acompañan para aprovechar al máximo todo ese conocimiento, compartir experiencias, vivencias, ideas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, bueno, comencemos con Efra. Efra, desde la perspectiva comercial, ¿qué nos puedes decir sobre qué tomar en cuenta o qué debe tomar en cuenta una pyme a la hora de exportar en materia de comercio electrónico internacional? Muchísimas gracias, Santiago. Y bueno, saludos, ¿verdad?, a toda la audiencia, Fabián, Jimena. Gracias por esta oportunidad. Bueno, qué buena pregunta, Santiago. Mira, desde la experiencia cercana que he tenido con decenas de emprendedores en diferentes países, te puedo decir que lo que tienen que tomar en cuenta es identificar bien el mercado potencial. Tienes que tener claridad de quiénes son esas personas, qué perfil de personas están visitando tu página web, de qué países estás recibiendo esas visitas, el idioma en el cual estás expresando toda tu información en la página web, si está correctamente dirigido a ese país,
Igual forma la moneda que estás utilizando, si es una moneda local, si es una moneda para el país destino. Y también es muy saludable, ¿verdad? Ir revisando algunos otros aspectos importantes en tu página web. Ejemplo, si en tu página web está claramente explícito de que podés hacer envíos internacionales, que si podés indicar, ¿verdad? Las opciones de envío que tenés. Si tenés opciones de envío urgentes, también que si te das la opción de reflejar o la facilidad, perdón, de pago de envíos aduanales y clareos. Si ofreces una opción de aranceles e impuestos claros prácticamente, ofrecer una solución de devolución sencilla. Yo le agregaría también tener en consideración cómo es tu embalaje, si es el embalaje adecuado, que conozcas cuál es el peso y las medidas de tu producto, pero incluyendo ya el empaque, y que puedas entender cómo se calcula el costo de tu flete internacional, ¿ya? Teniendo muy claramente que el peso es importante, ya sea físico o volumétrico. Yo creería, Santiago, que esos son algunos de los aspectos muy importantes a considerar al momento de querer meterse en el mundo e-commerce y querer exportar y expandir tu negocio más allá de las fronteras. Buenísimo, Efraín. Un millón de gracias. Yo creo que nos acabas de compartir una cantidad de tips realmente importantes, ¿no? Entender en qué mercado nos queremos enfocar, estar seguros de que a ese mercado le estamos hablando en su idioma. Por ejemplo, si estamos hablando de Estados Unidos, hablarle en inglés, mostrarle moneda, el dólar en ese caso en particular, ¿no? El hecho de brindar alternativas de entrega, como por ejemplo envíos express, todo el tema que mencionaste con respecto a peso volumétrico, peso físico, hacer un chequeo de que en tu página web hables de devoluciones, etcétera, ¿no? Entonces, la verdad que súper importante esto que nos acabas de mencionar, Efraín. Muchísimas gracias por tu perspectiva comercial. Habiendo digamos, habiendo hecho esa pregunta, vendría contigo, Fabián, un poco a aplicarte la misma pregunta, solo que ahora desde la perspectiva logística y de aduanas. ¿Qué tomar en cuenta para prepararse la pyme para exportar? Bueno, muchas gracias por acompañarnos, por conectarnos. Y bueno, siempre hay malas noticias, siempre hay regulaciones y siempre hay impuestos. Y eso muchas veces hace nuestra vida más complicada. Pero la idea es que tengan la información apropiada y la asesoría apropiada para que su proceso de exportación, pero fundamentalmente de importación en los mercados de destino, sea lo más fácil posible. Y para eso estamos fundamentalmente. Yo les diría que en general, aunque las normativas son más o menos uniformes en el mundo, cada destino al cual nosotros pretendemos llegar e importar tienen regulaciones específicas y por eso es importante tenerlo presente. Yo diría que el primer punto es que muchas veces cuando nosotros exportamos tenemos que pagar impuestos, ¿ya? Y yo les diría que hay dos tipos de impuestos fundamentalmente. Lo que llamamos los impuestos aduaneros o los derechos de aduana o el arancel aduanero, y por otro lado el IVA o el impuesto al valor agregado. Yo diría que en casi todos los países tenemos que pagar estos dos impuestos, con excepción de Estados Unidos, que en un proceso de importación, por ejemplo, no se paga el IVA y sí los derechos de aduana. Entonces, eso tenerlo bien claro, que nuestro envío va a tener que pagar, para poder ingresar va a tener que pagar impuestos, y que se aplican sobre el valor de la mercancía, pero además, generalmente, vamos a tener que considerar también en esa base sobre el cual se aplican los impuestos, el valor del flete y del seguro, lo que llamamos el valor CIF de la mercancía, Cost, Insurance and Freight, costo, seguro y flete, ¿ya? Entonces esa es como la primera
dimensión. Sin embargo, y después vamos a explayarnos un poquito más de ello, Centroamérica tiene tratados de libre comercio, tiene acuerdos comerciales con otros países que de alguna manera nos permiten no pagar, ¿no es cierto? Estamos eximidos siempre que nuestro producto sea originario, sea fabricado en Centroamérica, eximirnos del pago de los derechos de impuestos, ¿ya? Y uno de los más importantes es el que llamamos el CAFTA, ¿no es cierto? El Tratado de Libre Comercio de Centroamérica, ¿no es cierto?, con los Estados Unidos, ¿ya? Pero también Centroamérica tiene con la Unión Europea, por ejemplo, y con otros países, y por lo tanto también es una buena pregunta, la primera que yo me haría es, ¿mi mercancía es originaria, o sea, ha sido fabricada en Centroamérica con insumos originarios? Y si es así, conseguirme el certificado de origen, que es el documento que acredita aquello, y para poder reclamar la eximición del impuesto aduanero destino. Y eso yo diría que es la primera parte. La segunda parte que tenemos que también tener en cuenta es que muchas veces las mercancías, dependiendo de su naturaleza, están sometidas a otros controles provenientes de otras agencias de frontera. Los impuestos en general lo cobran las aduanas, pero si exportamos medicamentos, a veces se va a requerir la intervención de un organismo de salud. Si importamos alimentos, va a ser lo mismo. Si importamos productos agrícolas, va a intervenir el Ministerio de Agricultura. Y por lo tanto, en ese sentido también es muy importante tener bien claro cuál es la naturaleza de mi mercancía, porque eso nos va a determinar que en el mercado de destino sea necesario, por ejemplo, cumplir con un control adicional. Estoy hablando ahí también de cigarrillos, de alcohol, de tabaco, y eso también es muy importante tenerlo en consideración. Otra cuestión que es súper importante también tenerla clara aquí es que en muchos países tenemos una disciplina que se llama el de minimis, si se acuerdan como el mínimo, que nos eximen del pago de los derechos de impuesto con mayor facilidad, pero esta disposición solo es aplicable hasta ciertos montos. La gracia de esto es que si hacemos envíos hacia Estados Unidos, el famoso de minimis es hasta $800, o sea, todos aquellos envíos que su valor sea hasta 800 están exentos del pago de los impuestos. Y eso es una buena noticia. Esta disciplina también la vamos a encontrar cuando hagamos envíos a Perú, por ejemplo, $200, o sí, ahí el monto es más bajito, o incluso a Chile, que el monto ya todavía es más bajo, hacia $30. Entonces, estas son cosas que tenemos que tener en consideración. Y como última cosa en esta parte, yo les agregaría lo siguiente. Siempre es importante que la factura, que es el documento que da nacimiento a varios otros documentos comerciales y aduaneros, a la guía, que son la que nosotros confeccionamos, pero finalmente a la declaración de importación, es muy importante que sea completa, que la descripción de la mercancía sea completa, en cuanto a su naturaleza, en cuanto a su composición, en cuanto al código arancelario que pueda tener esa mercancía también, porque en la medida en que la información es más completa, eso, como yo les digo, se vierte en otros documentos y esa mercancía al momento de importarse en el país de destino va a tener menos problema. Entonces, lo importante es que las empresas que exporten provean, o nos provean en este caso de DHL, la mayor cantidad de información posible, que sea completa, para efectos de poder ingresar con esa mercancía sin ningún problema en el mercado de destino. Santi, por ahora es lo que yo les puedo contar desde el aspecto regulatorio. Oye, Fabián, mira, excelente. Yo estoy seguro que muchas personas que nos estén viendo van a decir, si yo hubiese escuchado a Fabián antes de haber hecho X o Y exportación, seguramente me habría ahorrado más de un error o más de un problema, ¿no? Súper importante, mencionaste temas súper importantes, naturaleza de la mercancía, los acuerdos comerciales con los países a los cuales voy a ir, el de minimis, que es algo que no solo facilita, sino que también genera mayor competitividad a mi producto con respecto a los productos similares que se pueden conseguir en ese país de destino. La factura, en estos años de experiencia que yo tengo, he visto cómo la factura fue un elemento primordial a la hora de nacionalizar algo en cualquier país. Entonces, realmente, información maravillosa. Muchísimas gracias en nombre de todos los que nos están escuchando, Fabián, porque realmente esto ayuda muchísimo, ¿no? Fabián, sigo contigo. Te comento lo siguiente. En nuestra experiencia desde Centroamérica, estamos exportando a más de 70 países en el mundo
los distintos productos que hacemos. Hay mucho tema de artesanía, productos obviamente hechos a mano, que son muy bien valorados a nivel en el exterior, ¿no? Y si bien exportamos a más de 70 países, hemos visto que más del 67% de las órdenes de exportación de comercio electrónico que salen de Centroamérica van hacia los Estados Unidos, que acabas de mencionar el tema del de minimis de $800. Cuéntanos qué tips puedes compartir con todas las pymes que nos están viendo a la hora de exportar hacia Estados Unidos, por favor, Fabián. Perfecto. Sí, como yo les decía, cuando exportamos a Estados Unidos, primero tener en cuenta el CAFTA, el Acuerdo de Libre Comercio. Yo creo que es quizás el aspecto más relevante porque, como decíamos, nuestros productos pueden entrar sin el pago del impuesto. Pero ahí yo distinguiría tres categorías que son súper importantes distinguir. Las mercancías que valen desde $1 a 800 entran, como tú decías, en la categoría de minimis. Por lo tanto, sin perjuicio de su carácter originario o no, sin acuerdo, entran sin pagar y es quizás la forma más fácil que entren. Después hay una segunda categoría que son lo que llamamos los envíos informales, es decir, los que van de $801 a $2.500, respecto de los cuales no es necesario, si pagan impuestos aduaneros, a menos que tengan un certificado de origen, pero por ejemplo no es necesario que tengan o que intervenga o que contratemos un agente de aduana, un broker, un despachador de aduana. Y eso también es importante porque nos ahorra costos en el proceso de importación. Y la última categoría, obviamente, son aquellos envíos que valen más de $2.500, que los llamamos formales, y respecto a los cuales sí efectivamente necesitamos pagar los derechos de aduana, contratar un agente de aduana, un despachador de aduana, un broker, y pagar una tasa de procesamiento que también se paga en los Estados Unidos, ¿ya? Tengan en cuenta además que en este caso también la FDA, por ejemplo, en Estados Unidos, o Agricultura, son entidades que a veces son muy exigentes cuando se tratan de medicamentos, de productos alimenticios, de productos agrícolas, y eso es muy importante tenerlo en cuenta cuando hagamos envío a los Estados Unidos para estos efectos. Y por último, yo también les daría un consejo. Muchas veces para el cliente que está afuera es difícil calcular y pagar los derechos, representa una cierta dificultad, ¿no es cierto? Y por eso muchas veces se aconseja que cuando vendamos lo hagamos utilizando un Incoterms que se llama DDP, Delivery Duty Paid, es decir, que no solo convengamos el transporte de la mercancía, sino también en origen pagamos los derechos e impuestos que se generan en el país de importación. Eso nos ayuda, porque obviamente es algo que vamos a traspasar al cliente final, pero respecto del exportador facilita el proceso, porque no tiene que explicarle a su cliente, a su comprador, que tiene que pagar tal y tal cosa, sino que lo hace de acuerdo a este DDP que utilizamos mucho en el tema de e-commerce, y ese sería un buen consejo al momento de exportar. Excelente, Fabián. Oye, qué bueno que mencionas el tema del DDP, porque efectivamente en nuestra experiencia me atrevería a decir que más del 90% de estas órdenes que exportamos desde Centroamérica van bajo la modalidad de DDP. Y es muy fácil la razón, y es importante tener presente que esto se trata de brindar la mejor experiencia de compra a nuestros clientes para que el efecto de recompra sea un elemento que esté cada día más y más presente. En la medida en que vendemos al cliente final con todos los gastos incluidos, producto, transporte, aranceles, etcétera, etcétera, esa experiencia obviamente se hace mucho mejor y la gente va a querer cada día comprar más y más, ¿no? Muchísimas gracias por todo esto que nos estás compartiendo, sobre todo como los distintos niveles en los que puede entrar una orden al momento de entrar en Estados Unidos, lo que no paga impuestos, lo que paga pero no requiere de algún agente, etcétera, etcétera, ¿no? Eso realmente creo que agrega muchísimo valor a la conversación, ¿no? Excelente, muchísimas gracias. Ahora voy contigo, Efra. Fíjate algo, tú y yo que conversamos del tema de comercio electrónico muchísimo, es algo que conocemos, que nos apasiona, etcétera, etcétera. Te lo pongo así, ¿no? En Centroamérica tenemos un talento maravilloso para fabricar productos de todo tipo. Hemos visto, de todo, ¿verdad? Ahora bien, para aprovechar mejor ese talento,
y ser exitosos a la hora de exportar, no podemos darnos el lujo de fallar, ¿verdad? Entonces, con base en esto, te diría, coméntanos de cuáles son los principales errores que tú has visto que nuestros exportadores cometen por falta de conocimiento y que de alguna u otra manera impactan en el éxito de su negocio. Muy bien, Santi. Qué excelente pregunta. Y mira, yo creo que en primera instancia, lo más importante para poder evitar este tipo, caer en este tipo de errores por desconocimiento, lo más importante es acercarse a un experto logístico que sea más bien tu aliado para ayudarte y guiarte en cada uno de los pasos. Pero para darte algunos ejemplos clásicos de errores que muchas pymes, por falta de conocimiento, por falta de una correcta asesoría, caen, serían los siguientes. Por ejemplo, no tener una clara definición de qué es un peso físico y qué es un peso volumétrico. ¿Y por qué es importante, Santiago, esto? Porque recuerda que tu aliado estratégico, logístico, te va a cobrar en base a esto, un peso físico o un peso volumétrico. Pero si no sabes cuál es la diferencia, entonces de ahí vas a posiblemente hacer un mal cálculo de tus costos. Entonces, recordemos, el peso volumétrico se calcula en centímetros, alto por ancho por largo, dividido entre 5,000. Eso te va a dar un número y ese es el peso volumétrico. Si ese número fuese mayor que el peso físico, entonces se te va a cobrar en base al peso volumétrico. Y si fuese a la inversa, se te va a cobrar en base al peso físico. Eso es algo que hay que tenerlo muy en consideración. Número 2, yo creo que Fabián tocó un poco el tema, sería asumir que todos los envíos que son menores a $800 no pagan impuestos. ¿Ya? Es cierto, en el e-commerce, generalmente el valor del envío que envías quizás no llega a $800. Pero hay algunos casos, Santiago, que sí, hay unas piezas que son muy preciosas que se hacen en nuestros países y pueden exceder este monto. Si vos asumís de que no va a pagar impuestos, y si estás hablando de Estados Unidos, ahí te equivocas. Y peor aún, si quieres enviar a otro país y crees que los $800 es estándar para todos los países, ese es un grave error. Porque este monto, y de minimis que lo explicó muy bien anteriormente Fabián, varía según los países. Entonces ahí necesitas una buena asesoría. Número 3, asumir que el contenido que estás despachando no tiene ningún requerimiento adicional. Siempre es bueno preguntarse y asesorarse bien. Si vas a enviar un producto de cuero, si vas a enviar un producto que contiene madera, un producto que contiene un alimento, va a necesitar una documentación adicional al estándar, que es la guía y una factura. No todos los productos requieren el mismo tipo de documentación, perdón. Entonces, ese sería un tercero. Y te voy a agregar 2 más. Este es un bonus pack. Áreas remotas. Tenés que saber que generalmente Estados Unidos, Canadá, en Europa, son países muy, muy, muy grandes y hay áreas remotas a las cuales hay un costo adicional. Entonces, tener conocimiento de cuáles son las áreas remotas en ese país, y eso te lo puede dar un excelente asesoramiento, un buen aliado estratégico. Y por último, yo creo que podemos asumir, hablando de los valores comerciales de valor medio o alto, hacer un envío sin considerar o evaluar o brindar la opción de asegurarlo. En logística, Santiago, si bien, por ejemplo, nosotros que estamos en DHL tenemos un excelente grado de eficiencia en las entregas que anda arriba del 96%,
En logística puede haber una incidencia, puede haber un tornado, puede haber lluvias, se puede mojar algo. Entonces, hay un factor riesgo que está ajeno a todos y es importante asegurar para que no pierdas tu mercadería, para que no se vaya a dañar. Entonces, sobre todo cuando el valor del producto a enviar, valor comercial, es importante. Yo creo que eso, Santi, daría un buen resumen de aspectos o principales errores, ¿verdad? Que se cometen por falta de asesoría, principalmente. Excelente, Efra. Mira, yo creo que hay unas palabras claves: no asumir, y el tema de no asumir que lo que aplica para un contenido o para un destino aplica para el resto. Ahí hay dos diferencias o dos elementos que pueden generar diferencias fundamentales a la hora de exportar hacia un destino o un contenido en particular. Así que muchísimas gracias, Efra. Y bueno, a ver, ahorita venimos con Jimena, que nos acompaña desde Algodones Mayas, ¿no? Jimena, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Y ahora, háblanos un poco desde la perspectiva del emprendedor, de un equipo exitoso ya en este segmento o en este nicho de mercado. Cuéntanos, ¿qué tips puedes compartir para tomar en cuenta a la hora de llevar tu negocio al mercado internacional? Muchas gracias, Santiago. Pues primero que nada agradecerles por el espacio, ¿verdad? Y la verdad es que estoy muy de acuerdo con muchas cosas que estaban diciendo Fabián y Efraín. La verdad que, bueno, primero que nada, conocer el target. O sea, conocer el cliente es súper, súper importante. A nosotros como empresa, pues ir conociendo las necesidades del cliente es lo que nos ha ayudado a ir creciendo dentro del mercado, ¿verdad? Y probablemente de los últimos años para acá, el tener la oportunidad de poder crecer dentro del e-commerce, tener una página web que definitivamente tiene que tener para nosotros dos aspectos. Tiene que ser una página web activa y atractiva para el cliente, ¿verdad? Son dos aspectos claves que definitivamente, aparte del producto que vendemos, la manera en la que lo vendemos y la manera en la que exponemos el producto tiene que llamar la atención del cliente. Entonces, definitivamente, los últimos años de la empresa, así como, obviamente, la empresa tiene 27 años de trayectoria, ¿verdad? Hemos exportado por más o menos 15 años, pero no se puede comparar con tal vez unos 5 años para acá, cómo ha sido ese boom de exportaciones y todo se ha dado gracias al e-commerce, ¿verdad? Entonces, definitivamente, uno sería tener una página web activa y atractiva, que son dos puntos claves, porque no es tanto qué producto vendemos, el producto puede ser muy lindo, pero si no sabemos cómo venderlo, eso definitivamente no nos va a ayudar, ¿verdad? Entonces, saber cómo vender el producto, aparte, conocer, como les estaba diciendo, las necesidades, el gusto del cliente, ¿verdad? Nosotros, pues, tenemos clientes en países donde no nos hubiéramos imaginado tener clientes, ¿verdad? O sea, obviamente nuestro target ideal o nuestro cliente ideal por el momento y los que más nos han comprado y nos siguen comprando es Estados Unidos, definitivamente. Pero hemos exportado a Europa, hemos exportado a países como Dubái, hemos exportado a Sudamérica, entonces esa red de ventas y de clientes se ha ido aumentando de una manera masiva gracias al e-commerce, definitivamente. Entonces, yo creo que serían esos puntos, la página web, tener esa relación o ese conocimiento más allá de, ok, conozco a mi cliente, sé que le gusta el producto, pero no quedarme hasta ahí, o sea, sino que tener esa relación con el cliente de, ok, a este cliente le gustó esto y la ventaja que tenemos nosotros de ser hasta cierto punto una empresa pequeña es que, por lo menos en mi caso, a mí me toca relacionarme mucho con los clientes, ¿verdad? Entonces, pues ya uno va formando y va forjando esta relación donde al final pues yo ya les puedo, ya se va formando esta relación más personal, más íntima en la que los pedidos van aumentando, las ventas van aumentando, por ende las exportaciones van aumentando, ¿verdad? Y por eso es que se ha visto este aumento en ventas y este
aumento en exportaciones en los últimos años. Entonces, definitivamente, como les digo, es saber vender el producto, conocer al cliente y tener un target específico. Eso también lo hemos visto porque hemos tratado incluso de entrar con ciertos clientes o con ciertos segmentos donde esta marca no entra, ¿verdad? Sino que es conocer realmente quién es el cliente ideal. ¿Quién es el cliente ideal? Conocer sus necesidades y pues eventualmente ya, o sea, como les estaba diciendo, llegar a crear esta relación con los clientes para un futuro, ¿verdad? Que gracias, obviamente, al e-commerce, a pues DHL que nos ayuda con las exportaciones y todo, llevamos ya trabajando con muchas empresas o con muchos clientes por más de 4 o 5 años y este año hemos incluso pues ya nos hemos abierto las puertas con clientes grandes en Estados Unidos que definitivamente de no ser por el e-commerce no nos hubiéramos dado a conocer, ¿verdad? Entonces, definitivamente esos son puntos muy importantes y por supuesto también tener un producto atractivo, ¿verdad? Tener un producto, en nuestro caso, que es pues productos artesanales hechos con algodón de color natural, es algo que llama la atención, es algo único en el mercado. Entonces, el tener ese énfasis o eso que nos diferencia a las demás empresas es también súper importante, ¿verdad? Tener algo que te diferencie. Buenísimo, Jimena. Oye, compartiste datos también súper interesantes. Me encantó eso de tener una página web activa, atractiva, conocer a tus clientes, conocer tu nicho, diferenciarte. Son temas que realmente ayudan muchísimo al comercio electrónico. Hablaste de 4 o 5 años de experiencia en comercio electrónico que, viendo nuestra historia, también hemos visto un despertar gigante en los últimos 5 años en este segmento, ¿no? Entonces, bueno, quiero agradecerte a ti, Jimena, agradecer a Fabián, agradecer a Efraín por habernos acompañado el día de hoy. Creo que compartieron información súper relevante en materia logística, entendiendo los tratados de libre comercio, entendiendo el de minimis, entendiendo las diferencias que hay regulatorias que pueden haber en los distintos mercados. Efraín mencionó peso físico, peso volumétrico, que es clave, pero también hablamos de no asumir que lo que aplica para un destino o para un producto aplica para el resto. Eso creo que es uno de los errores que podemos evitar muy fácilmente con asesoría y que de ese modo podemos brindar la mejor experiencia a nuestro cliente final. Nuevamente agradecerles por habernos acompañado, agradecerles por toda la información que nos compartieron y bueno, el mayor de los éxitos a todas las pymes, a todos los emprendedores que están viendo en el comercio electrónico internacional un segmento para desarrollar. Estamos para apoyarles y nos encantaría verlos y sentarnos a conversar para apoyarlos en sus emprendimientos. Muchísimas gracias a todos. ¡Feliz día! Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Mira esto. Mira. No ha pasado tanto tiempo desde que comprar por internet se convirtió en la mejor opción. Y fue fácil crecer al ritmo de los clics. Poco a poco, hasta que despegó, los clics aumentaron, superaron las órdenes de las tiendas y la tarea de las ventas se tornó estupenda para crecer al ritmo de los clics. No más fronteras, manteniendo el control, dejando que fluya y seguir creciendo. Nosotros te ayudamos a crecer al ritmo de los clics.